Bueno, yo voy a hacer esta difícil tarea de presentar un libro que, como decía antes, es un honor que una escritora, ella dice que la presente como docente, que una docente escritora haya confiado así para presentar su obra, que en realidad es un libro maravilloso y que atrapa. Acá estoy hablando del enfoque, no del tema, ¿verdad? Que el tema, ya sabemos, nos convoca a todas, nos interesa a todas, pero acá el tema es cómo se aborda un ensayo. Entonces, yo acá puse presentación de la escritora, bueno, ya he dicho Janina, pero en la contratapa del libro hay una brevísima presentación que dice: Janina Vidal, Montevideo, 1987, docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, es también profesora de literaturas uruguaya y latinoamericana en formación docente, magíster en teoría e historia del teatro por la UDELAR, ha colaborado con reseñas y crítica teatral para medios de prensa y en 2019 recibe el Premio Nacional de Literatura en la categoría de ensayo por esta obra que vamos a presentar. También la institución te agradece, Janina, que este año nuestras actividades culturales, que son muchas, se vieron menguadas porque, bueno, durante todo el periodo, digamos, más invernal, nosotros hacemos las actividades en la sala, pero es una sala que tiene un aforo que es mediano para las actividades en tiempos normales, pero en tiempos no normales no pudimos utilizarla. De modo que, miren ustedes cómo es esto de que no existen las casualidades. La única actividad cultural que nosotros pudimos hacer este año fue el 2 de marzo, y nosotros el 8 nunca hacemos porque está la marcha, ¿verdad? Pero en el entorno del 8 sí hacemos una actividad en torno a la temática. Y bueno, muchas de ustedes estaban presentes y esa actividad fue la única que pudimos hacer porque fue el 2, después vino el 13 y se terminó el mundo cultural. Y entonces, bueno, y ahora es de aquí que cuando volvemos un poco a la vida y podemos respirar un poquitito, aunque sea con tapabocas, yo estoy exonerada ahora porque estoy hablando, bueno, es esta la actividad, la presentación de un libro. Se hacen muchas acá a lo largo del año, pero este año esta va a ser la única. Entonces, me parece bien interesante señalarlo, y bueno, y también por el género al que pertenece la obra. Un ensayo no es cualquier obra. Un ensayo comporta investigación, interpretación fundamentada, lectura y análisis de la realidad a partir de un marco teórico. En este caso, con la dificultad adicional de poner el foco en un fenómeno nuevo, actual, en construcción y en permanente mutación, desde que es una respuesta a las circunstancias sociopolíticas en las que estamos inmersas como sociedad y que sufrimos en particular las mujeres. El trabajo de Janina es entonces un desafío y es también desafiante. Desafío porque está hecho au fur et à mesure, como se dice en francés, quiere decir que mientras va transcurriendo. De manera que la autora no tiene distancia histórica para analizar el fenómeno, es parte del mismo. Sin embargo, su sólida formación y su capacidad crítica le permiten hacerlo con mucha solvencia. Inteligencia, lucidez, compromiso atraviesan esta obra como un rayo de luz. Y es desafiante porque nos interpela ya desde su tapa. Ustedes tienen allí el libro, seguramente lo miraron, ya desde su tapa, con un título que es una seria advertencia: tiemblen, y el tirano es temblado con el puño en alto de nuestras plazas al final de la dictadura, resuenan en mis oídos. ¿Y por qué esos tiranos en masculino plural deben temblar? Porque las brujas hemos vuelto. Y solo la palabra brujas, maravillosa, daría para un ciclo de charlas. Tema apasionante si los hay. Evitó la tentación
muy fuerte de extenderme en este concepto, al menos por ahora. Y luego de la advertencia, una enumeración anuncia los ejes sobre los que gira el ensayo: artivismo, teatralidad y performance en el 8M. Si observamos la tipografía, vemos que las brujas hemos vuelto en el 8M resalta claramente atrae la mirada, del mismo modo que la fotografía en blanco y negro, que en una mirada rápida y desprevenida pareciera una extraña flor a la que le faltan pétalos. Y bueno, los uruguayos sabemos de flores sin pétalos. Chapeau para quien la imaginó y logró plasmar visualmente las ideas fuerza del 8M. Es una fotografía que ustedes la pueden apreciar ahí en el libro. Mujeres formando un círculo con sus cuerpos en el que algunos faltan, aunque están unidas por líneas no casualmente rojas. Estos cuerpos inclinados con las manos hacia adelante, en conjuro de las que emanan la pasión en su doble significado, y la luz nos remiten al título. Esta tapa invita a entrar en el libro. Y en él nos encontramos con una dedicatoria del autor a su madre, con un prólogo de Lorena Bercero, una introducción que pone al lector en contexto, y ahí yo voy a ir leyendo algunas cosas porque evidentemente no les voy a contar todo el ensayo, que ustedes tienen que leerlo, pero sí voy a tomar algunas citas y cuestiones que me parece importante compartir. Nos pone de esta manera en contexto la introducción. El semanario Brecha y el diario El Observador anuncian en 2015 que Uruguay es uno de los países con mayor tasa de femicidios en América Latina. En el diario El País, el presidente Vázquez insiste en la necesidad de conformar la tipificación de este crimen. A la fecha ya se ha aprobado la ley que ampara a las víctimas de violencia de género y que pretende derrocar la muerte de una mujer cada 16 días por tal motivo. El segundo párrafo señala qué es lo que encontraremos en este trabajo. Como en toda investigación seria, es necesario delimitar con precisión el objeto de estudio, porque es muy amplio. Es un poco lo que yo tuve que hacer también, recortar para ver qué podía yo transmitir y que a ustedes les diera idea de lo que contiene el ensayo. A partir de esto, dice el segundo párrafo, es necesario estudiar los diferentes procesos artísticos que se encuentran atravesados por esta problemática social. En ese año, la marcha del 8 de marzo cobra mayor relevancia y diversos colectivos se manifiestan de forma organizada para plasmar su lucha en la ciudad de Montevideo, realizando acciones performáticas en puntos de tránsito elevado. ¿Cómo se comporta el arte ante tal suceso? Y ahí tenemos una pregunta disparadora. Luego el ensayo se estructura en 5 partes seguidas de las conclusiones y, como corresponde a un trabajo de esta naturaleza, la bibliografía que sustenta el aspecto teórico, interesantísima, y cierran el libro los agradecimientos personales. Desafío es el término que define también la tarea que asumí, que me exige mostrarles lo que es este ensayo, lo que contiene, sin ponerme yo a hablar de este tema fundamental y apasionante, desgarrador también, y sin hacer una interpretación que ya la harán ustedes al leerlo. Para realizar el análisis de este fenómeno nuevo, el artivismo, vale decir el arte vinculado al activismo político, Janina toma intervenciones feministas llevadas a cabo en espacios públicos significativos de la ciudad de Montevideo de forma muy visible a partir de 2015. Ellas son la caída de las campanas, 10 de cada 10, y lo realizado por el colectivo Decidoras Desobedientes. Todas sabemos que el arte ha ocupado desde la noche de los tiempos un lugar en la vida de los seres humanos. Desde las cuevas de Altamira hasta acá, ha sido una herramienta de comunicación, una expresión del alma o del inconsciente. Ha servido a, o se ha rebelado contra los poderosos, ha sido la voz de los insumisos, ha hecho llorar, reír, soñar y liberar cuanto sentimiento y pensamiento nos habita.
Dentro de las ramas del arte, el teatro ocupa un lugar de privilegio. Nacido en Occidente de su vínculo con el dios Dionisos, lo mágico, las fuerzas que los humanos y las humanas sienten y sentimos, que no podemos dominar, que no podemos controlar, hallan en él su medio de expresión. En el trabajo cuya presentación nos ocupa, se analiza la relación que existe entre las manifestaciones de artivismo que han ido creciendo, transformándose y multiplicándose en cada 8 de marzo, derramándose incluso a otros momentos de denuncia, reclamo, protesta, como los 25 de noviembre, o cada vez que una parte de cada una de nosotras es asesinada con cada niña, adolescente o mujer a la que se le arrebata violentamente la vida. En estas intervenciones, analiza la autora, prima la performance. Me detengo un momento en la etimología del término, un anglicismo que a su vez proviene del francés antiguo y significa hacer, llevar a cabo, pero también implica la obtención de efectos dinámicos. Creo que la definición aporta, ya que el concepto de performance está presente a lo largo de todo el ensayo. En ellas, en las intervenciones performáticas, analiza Janina, intervienen el cuerpo, la gestualidad y el interjuego con el espacio urbano en el que se desarrollan y también los diferentes tipos de personas que acompañan a quienes las realizan. En este sentido, analiza un fenómeno que busca nuevas formas de hacer visibles las consecuencias de los regímenes patriarcales hegemónicos. Se denuncia la ocurrencia de femicidios, se promueve la reflexión, la creación de conciencia y se busca unir voces y fuerzas para defender la vida y el derecho de mujeres y disidencias a decidir sobre ella. Y se lo hace con el cuerpo, lo que recién decía Valeria. Se lo hace con el cuerpo, que es el soporte físico de los diversos dolores y que se vuelve ahora una herramienta para ponerlo ante los ojos de quienes sistemáticamente lo han negado, por muy diversas razones. Ya no sirven las viejas manifestaciones solo con pancartas y las marchas en silencio. Es preciso sacudir, interpelar, desnudar la hipocresía del relato oficial y por ello las performances son la herramienta más eficaz. Toman del teatro el uso de la gestualidad, pero, acá voy a citar, a la manera de Antonin Artaud, se opta por un tipo de escena que se desprende de la mímesis y que no se detenga en el textocentrismo, a la manera de Brecht, que se detenga en el pensamiento crítico para que las masas actúen a partir del acceso a un tipo de espectáculo que abarque la mayor cantidad de espectadores posible sin ningún tipo de discriminación. Ahí, fin de la cita. La performance es disruptiva. No podemos, dice la autora, leer una performance activista desde el paradigma o desde la codificación del teatro tradicional, entendiendo por tradicional el que se lleva a cabo, el que se juega en una sala. Donde actores y públicos tienen roles claramente asignados, siendo este último un espectador en sentido lato, el público, ¿no? El espectador, alguien que mira desde fuera y aprueba con risas y aplausos o desaprueba, pero siempre dentro de lo políticamente correcto. El artivismo, en cambio, provoca la participación del público y se retroalimenta y se transforma con la reacción de ese público, sea cual sea la misma, ya que dentro de este hay diferentes grados de compromiso. Están quienes forman parte del colectivo que lleva adelante la performance y entonces tienen roles adjudicados. Están quienes siempre acompañan por compartir ideológicamente aquello que se promueve, pero participan, digamos, en una segunda línea. Y está el transeúnte, el flaneur, que lo caracteriza Patrice Bavy. Janina habla, se extiende sobre este transeúnte flaneur, el que va como
en otra cosa y de pronto se encuentra con esto. Va pasando y de repente se ve interpelado, chocado, sorprendido, y sus reacciones y las de los demás serán de algún modo integradas a la performance, así como también el espacio urbano en el que se desarrolle, edificios, calle, mobiliario, naturaleza. El artivismo es entonces otro ismo que surge 100 años después de aquellos que conocimos como vanguardias. De algún modo participa también del arte efímero y en algún punto se emparenta, a mi juicio, con la técnica de una jam session. Sobre una línea clara y precisa, las actrices van creando, transformando según los sentires, que se van intensificando al ser compartidos por el grupo de performers y retroalimentados por quienes les rodean. En este punto es necesario remarcar que hablamos de una manifestación estética. Es arte que se fusiona con el activismo y de ahí el neologismo, activismo. El escenario es la calle. El público puede moverse y renovarse. Puede ser que tan solo fuera un transeúnte flaneur, que pasaba desprevenido, que no sabía ni qué había dicho. Pero en sus ojos y en sus oídos quedará la huella que este producto estético ha generado. Y sin que ese transeúnte se lo haya propuesto, algo habrá cambiado en él. Así, a diferencia del teatro hecho en una sala, el artivismo es un espacio democrático de libre acceso. Es una ágora contemporánea, dice la autora, a la manera del ágora griega, el lugar de reunión y discusión política. El artivismo desacraliza el hecho teatral y el público no es rehén de las normas establecidas por el sistema. Dice la autora que el artivismo suele condenar todos los elementos del teatro para obtener un lenguaje más específico, estoy citando, y que se relacione estrictamente con el conflicto que señala. Fin de la cita. De ahí la importancia del cuerpo y de la resignificación que de él hace el activismo feminista. Y ahora voy a leer de la página 59. Ya les voy como aliviando el camino. De esta manera, dice Janina, los finales de cada acción están determinados por la sororidad. El cierre en cada acción es la comunión, mirarse unas a otras para generar una complicidad visible, desatarse juntas de las cuerdas y de los objetos y finalmente unirse en un grito o en un abrazo. Recordamos que ella va analizando estas tres performances que nombré al principio, donde los símbolos también juegan muchísimo, ¿no? El estar atado, el estar desatado, el hacer sonar las campanas, los colores que se utilizan en el maquillaje, en la vestimenta. Todos los elementos juegan y conforman un lenguaje que va construyendo una narrativa nueva, que además es enriquecida por lo que el que participa y también por lo que el que ve le agrega, le quita y el producto se va transformando continuamente. Las intervenciones activistas analizadas en este ensayo forman parte de las performances ensayadas, aunque se van modificando, como decíamos, en cada ocasión. Pero también las hay espontáneas, que son las que se llevan a cabo en las alertas, con una mínima coordinación previa. Es importante señalar que las performances activistas no tienen detrás instituciones legitimadoras, ni sponsors, ni sostén económico alguno. Los grupos se autogestionan y son así absolutamente independientes en este aspecto. Sus acciones resemantizan los espacios tradicionales, los cargan de un sentido nuevo, opuesto al que tradicionalmente tienen, ya que las plazas, por ejemplo, suelen ser los espacios de los próceres. Los cuerpos de las mujeres y las disidencias toman temporalmente el control de esos espacios.
Y ahí les voy a leer un fragmento de la obra que está en las páginas 121 y 122. Y que dice así: la calle como escenario es una plataforma de demanda política. Por eso se convierte en estatuto de reclamos y de diversas formas de creación, donde lo visible desde el terreno artístico es enteramente político y tiene un fin social. No olvidemos que dentro de los diversos tipos de teatralidad debemos tener en cuenta que las teatralidades sociales tienen un fuerte componente de compromiso político y no monetario. Poner en tela de juicio el conflicto social, visibilizar la peste en el sentido griego, hace que actores y espectadores hagan su análisis y que, en definitiva, lo privado también sea público. Precisamente lo que se persigue es que la venda caiga de los ojos, la análisis, que veamos aquello que no lográbamos ver aunque estuviera delante de nosotros, y que las crueles e injustas situaciones que han sufrido y sufren innumerables generaciones de mujeres y disidencias quede a la vista. Voy a volver a citar, porque hay algunas cuestiones que no pueden estar mejor dichas. ¿Y para qué las voy a decir yo? Si la autora las pensó, las estudió, las escribió, y dice así: estos nuevos discursos son corporales y políticos porque establecen una crítica ante los sistemas de representación social. Ya no es la lucha de clases, es el derrocamiento de estereotipos, discriminaciones y posicionamientos que son atacados desde el arte y que exigen una articulación diferencial. El protagonismo del cuerpo está presente porque es el modo en el que se congregan experiencias vitales con un fin artístico y militante. Aquí no hablamos del arte por el arte, sino del arte de compromiso que se abre a todas aquellas mujeres que deseen poner el cuerpo en la práctica artística. Y ese atreverse a utilizar los cuerpos de manera pública para mostrar las heridas más íntimas, las injusticias y atrocidades más inaceptables, transformándolo en arte, creando una estética propia, ese alarde de osadía, de conmovedora belleza, de desnuda e implacable acusación, es la herencia ancestral que recibimos de nuestras benditas abuelas brujas, de las que se alzaron ante el poder, de las que no se callaron, de las que aprendieron a leer aunque les estaba vedado, de las que se negaron a que les impusieran un marido o las obligaran a tener hijos y a parirlos en público. Somos las nietas de las brujas que nunca pudieron matar. Gracias, Janina, por la confianza y por este trabajo. Ahora te vamos a escuchar a vos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Y la verdad que estoy súper contenta de tener este público acá en Paysandú, lugar al que vengo bastante poco. Y le quiero agradecer a mi amigo Clementino, que nos conocemos hace muchos años, y bueno, también me tiró la idea de poder estar acá. Y el estar acá y hablando tanto de los espacios tiene que ver justamente con que mi ensayo estudia, o por lo menos abarca, lo que es Montevideo. Y yo me fui de Montevideo, y lo cual me hizo sentir un poco culpable de que Montevideo todavía te cobre esa importancia, ese centralismo en todo lo que tiene que ver con lo cultural. Entonces yo necesitaba de alguna manera sacar el libro de la hegemonía cultural. Aunque estemos hablando de lucha política, yo necesitaba que se fuera justamente de ese lugar de tránsito que yo elegí. Y que lo elegí porque era el momento en el que yo estaba viviendo ahí, porque era mi experiencia también, porque era mi experiencia cercana, y eso era lo que yo quería transmitir en la obra. Es decir, tiemblen las brujas, hemos vuelto,
yo estoy incluida también en el título, estoy incluida en la lucha política, estoy incluida en la lucha feminista, estoy incluida en la escritura, ¿sí? Y en la reflexión que nunca termina y que, como bien lo dijo Liliana en esta hermosa presentación, que se tomó tremendo trabajo y muchas gracias. Hay una corta distancia entre lo que vendría a ser el fenómeno, el objeto de estudio y yo, porque el feminismo recién está empezando, si se quiere, y las apropiaciones artísticas que ya son nuestras todavía están a flote, entonces es algo también que no se puede analizar con distancia, ¿sí? Pero para mí hacer esto, ¿sí? En un lugar que no es el mío, en el lugar que no frecuento, en un lugar que no conozco y con personas que estoy conociendo en este momento, para mí es enorme, en la medida en que la idea de mi libro justamente fue romper también con la hegemonía cultural, romper con la visión hegemónica del teatro, de las teatralidades, del arte, ¿sí? Pero sobre todo de la noción de artista. Bien, sobre todo eso, porque a veces pensamos que el teatro es para una persona que hizo 4 años de una carrera artística, que el arte es una cosa que empieza después de un título universitario, y en realidad yo lo que quería ver, o que vieran junto a mí, es que el arte también es una herramienta práctica, una herramienta política, en la medida en que a mí lo que me sedujo desde un principio del tema no era que las colectivas estuvieran integradas por mujeres artistas, por mujeres profesionales, por mujeres que estuvieron años y años de determinada disciplina y decidieron hacer eso, sino a mí me trajo justamente la cuestión más genuina del teatro, por eso yo lo vinculaba también con la teatralidad de la antigua Grecia, ¿sí? Es decir, atravesar el problema, atravesar los conflictos desde un lugar que tiene que ver con esa cuestión genuina, donde el arte es algo práctico, donde el arte es un móvil, ¿sí? Un canal de expresión para cualquier persona, ¿sí? Y eso, ¿sí? Que yo lo veía justamente en las colectivas, veía que mujeres que eran amas de casa, mujeres que tenían una profesión que nada que ver con el arte, mujeres que se dedicaban a otra cosa que tenían una gran distancia con el arte, eligieron justamente poner el cuerpo, eligieron la teatralidad, eligieron la performance para poder hacer visible la lucha. Y algo que decía tu nombre, ¿cómo era? Sí, Valeria, cuando estábamos ahí charlando, ella me dijo, bueno, a veces hacemos performance que vienen desde un lugar mucho más ensayado, mucho más preparado, y por otro hacemos performance donde lo decidimos a último minuto. Y eso era algo que yo también lo veía en ese estudio, ¿no? En ese desarrollo que fui haciendo paulatinamente, y tenía que ver con la cuestión de la emergencia, ¿no? Que yo no me canso de repetirlo, que me parece que es una herramienta de la que se han aprovechado y que han usado muy bien las colectivas, que es actuar en el momento de la emergencia, porque de repente lo que pasa muchas veces es que a mí me han preguntado, y bueno, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué esto que es tan desprolijo? ¿Por qué esto que está tan así nomás? Y no es que sea desprolijo, no es que sea así nomás, y no tiene que ver con una cuestión de la precariedad, ¿no? Sino que tiene que ver con la emergencia, ¿sí? Donde muchas veces nos tenemos que organizar con lo que tenemos, en el tiempo que tenemos y como podemos, para visibilizar una lucha. Y no todas tenemos el tiempo para ensayar una obra de 1 hora, no todas tenemos la plata para pagarnos un vestuario, ¿sí? Sino que lo que tiene justamente de genuino el activismo feminista es la cuestión de la autogestión, pero sobre todo de trabajar desde lo artístico la cuestión de la emergencia. Es decir, matan a una compañera, matan a una mujer, salimos todas a la calle con lo que tenemos. ¿Tenemos todas vestimenta negra? Vamos con la vestimenta negra. Ensayamos en el momento, creamos en el momento. Y esa cuestión de la emergencia dentro del activismo a mí me pareció sumamente genuina, me pareció fuerte, y que tiene que ver con algo que básicamente desarrollo en el último capítulo, donde propongo, ¿sí? una estética feminista que básicamente tiene que ver con romper lo que siempre fue privado, lo que siempre fue silenciado, lo que siempre se tuvo que ocultar, y hacerlo público, ¿sí? No es casual también que
que nuestro axioma del momento sea lo personal es político, y tiene que ver justamente con esa forma de aquello que siempre tuvimos que callar, que tuvimos que silenciar, ponerlo en escena, ponerlo justamente en el espacio público para que todos, para que todas nos vean y vean cuál es la problemática social que estamos atravesando. Porque siempre tuvimos que ocultar que hoy estoy menstruando, ocultar que me hice un aborto, ocultar que me gustan las mujeres, ocultar esto, ocultar lo otro, ¿sí? Y a veces tenemos que pensar en que salir justamente de los silenciamientos para poder mostrar justamente que no tenemos nada para esconder. No sé si vos querés decir algo más. El tema de lo que es súper apasionante, ¿no? Y sobre todo cuando uno coincide, es súper apasionante. A mí hay cantidad de cosas que me colgaron del texto, pero obviamente que no podía abarcar todo, pero sobre todo, bueno, el análisis que hay del uso del cuerpo es impresionante, esto que nos remite, ¿no? A otras ausencias, como la de los desaparecidos. Ella menciona ese tema, el uso de las siluetas, y cómo todo eso se fue juntando y no alcanzó. Entonces hay que buscar todo el tiempo caminos nuevos, porque si caemos en la naturalización, ahí otra vez perdemos, porque ese es el tema, que no se naturalice, que no se naturalice. Así como están tantas cosas naturalizadas que por ahí a cantidad de mujeres también les choca, porque no estamos hablando solamente de que les choca de pronto al planear ese que va en su nube y se encuentra con esto, sino que también a nosotras mismas, otras mujeres, les choca, y por qué esto y no, porque de esto no se habla, como hubiera dicho mi abuela en su momento, y sin embargo de eso se trata, de sacar, de desocultar esto que en algún momento la norma estableció que debía estar oculto y que nosotros debíamos estar de boquita cerrada. Pero se terminó eso. Se terminó porque realmente hay un montón de acciones que se conjugan y que refuerzan esa lucha. Y a mí, lo que más me alienta, digamos, es esa constante transformación, el no quedarse en una sola cosa. Y lo de esta cuestión que, bueno, también del teatro marginal, ¿no? Porque aparte ese afán por poner etiquetas, ¿no? Esto es teatro esto es lo otro, y esto es lo de más allá, siempre parece que tenemos que estar etiquetando, como que eso reafirma, reasegura, y ahí caemos otra vez en la norma, en lo que tiene que ser, en el deber ser, y bueno, y no. Entonces, ese análisis que hace Janina me parece también impresionante, y además es también un puntapié inicial, después el final, que nunca, ¿no? No hay que contarlo el final, pero bueno, es un ensayo, así que seguro, ¿viste? No se puede decir. Pero no, quiero decir esto, no voy a decir las palabras, no leí, nada. No, pero ¿qué hace generosamente Janina? Abre la cancha. No hace un estudio, bueno, y acá cerró, punto final, yo te dije que era así, miren, así es. No. Queda abierto, no con la idea del final abierto de encuentro, no, abierto a todos los cambios que van a seguir sucediéndose, abierto a nuevas miradas, abierto a seguir atento mirando esos cambios y a ser parte de esto también, porque no es cuestión de ser como el espectador del teatro que va y bueno, y se compra la entrada, y si no le gusta duerme total está oscuro, y después se va y dice que estuvo buenísimo, porque como dijeron que era una obra bárbara, entonces queda bien decir que estuvo bueno. No, no se trata de eso. Y después se trata del otro que también Valeria traía, que era esto de que, sobre todo en un lugar como Paysandú, como dice ella, pues que bancar, que vos estuviste en la calle, que estuviste haciendo lo que las chiquilinas mostraban, ¿no? Porque todos nos conocemos.
y bueno, y después te señalan, y qué sé yo, bueno, o sea, es una lucha sostenida, pero que todas estamos convencidas que literalmente nos va la vida en ello, ¿no? Sí, para ir cerrando, y capaz que me gustaría de repente escucharles a ustedes. Una de las cosas que a mí me motivó también a escribir sobre esto era que yo tenía que hacer una tesis también para recibirme, y era una maestría en teatro, y yo no quería trabajar con el teatro burgués, ¿no? Con ese teatro que de repente está limitado a una sala, a una especie de disciplinamiento físico del actor. Tampoco quería trabajar con algo que tenga tantos límites en lo que tiene que ver con lo económico. No puedo pagar una entrada, entonces voy, pero si no puedo pagar la entrada, ¿qué pasa? ¿No? Y por eso me parece tan importante el hecho de la participación y de la democratización que tiene estas acciones y que tiene el artivismo sobre todo. Pero vinculado un poco a lo que decía Lilian, ¿no? El tema de, bueno, de cómo pensar en los que ya no están, cómo hacer memoria, ¿sí? Una de las cosas fundamentales y que afirmo totalmente en mi escritura y durante todo ese proceso de investigación fue que justamente vamos a una marcha, ponemos el cuerpo desde el arte o a veces simplemente con una caminata, con estar, ¿sí? Para hacernos cargo de las ausencias. Creo que es una marcha que cada vez tiene más gente y tiene más compromiso porque nos estamos haciendo cargo de las ausencias. Y eso me parece lo relevante, me parece lo importante, porque no queda en un nombre de fulana, 2 balazos, fulana, degollada, sino que porque los nombres pasan, la causa pasa en unos minutos de informativo, y creo que el hecho, ¿sí?, de ocupar los espacios públicos, de ocupar las calles y poner el cuerpo esas horas, poner el cuerpo durante una marcha, poner el cuerpo en una performance, en lo que sea, ¿sí?, que en lo que podamos colaborar, hace que estemos pendientes de esa ausencia y obviamente hacernos cargo de esas ausencias, pero no desde el silencio, sino ya desde un vuelo público. Así que muchas gracias, y si tienen alguna pregunta o quieren abrir el diálogo, bienvenido sea. ¿Sí? ¿Allá? Sí. Yo quería señalarle mi sorpresa por este evento y la gratitud por este evento. Es decir, se presenta un libro. Y el término activismo me atrae mucho. Y yo creo que ha sido perenne en el rol de la mujer en la historia el activismo, desde aquellas cuevas que las pintaban las mujeres. Es decir, eran probablemente aquella sensibilidad. Y yo lo sostengo a eso, que en todos los planos aparece la mujer no solamente como madre, sino salvando al hombre también. A mí me salvaron 2 veces. 2. Una, cuando llegamos al Supremo Tribunal Militar, nos prometen más tortura, es decir, desde acá nos trasladan hasta allá, ¿verdad? Nos tenían detenidos 1 año sin ver la familia en términos de desaparecido, así era. Ahora dicen que van a analizar 60 años. Este aquí, que nos dejaban medios locos, yo no sabía ni dónde estaba, con una dificultad, un dolor, y nos llevan ahí. Y había un árbol como el que está ahí, en el fondo del Supremo, nos desembarcan, había otros compañeros, otros detenidos, y en medio de eso, que yo no iba totalmente salido, aparece, es decir, ante mi vista, hago así, 2 ojos verdes que todavía, yo escribo, hasta ahora los ando buscando, 2 ojos verdes, una señora, y cómo me miraba y cómo me sostenía, y la luz que me dieron esos ojos, y ella era el sostén en ese momento. Y luego, en otra andanza por los calabozos, nos dejan en un calabozo solo, me dejan,
y aparece con mucha dificultad física y de la amenaza, de esa amenaza donde andaban afuera del calabozo, es decir, para reiterarla, aparece un pipollito hecho con migas de pan, es decir, en un lugarcito del calabozo. Había pasado una compañera por ahí y hizo un arte menor para ella, pero que fue inmenso, a tal extremo que perdura en mi memoria ese pipollito. Por eso yo les agradezco el desarrollo del artivismo, porque yo era ese transeúnte que pasaba por ahí también. Pasé por delante de los ojos de aquella mujer, ¿verdad? Y que todavía los ando buscando, y me quedaron la luz de esos ojos verdes. Y me quedó, fui transeúnte en ese calabozo ante la obra artística de esa miniatura artística. Un pipollito hecho con migas de pan. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por compartir esa historia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere comentar algo? Sí, Stefan. Bueno, primero que nada, quería compartir como mi experiencia con el libro. En principio me generó cierta contradicción en el sentido de que justamente es un evento que se genera de manera popular, improvisadamente muchas veces, y como bien mencionaba Janina, son actrices que son improvisadas también. Entonces el hecho de institucionalizarlo a través de la escritura y a través de un formato de papel y presentarlo, eso puede generar contradicción, por lo menos a mí en un principio fue un poco eso. Pero después te das cuenta de lo necesario que es, porque como bien decía Cantini en su momento, es necesaria la fusión de diferentes manifestaciones para que realmente se pueda transformar la realidad. Algo que se genera espontáneamente y a través de necesidad, como es la denuncia, y que se lleve hacia la institucionalidad, que se empieza a escuchar para que trascienda en el tiempo después, es sumamente necesario para cambiar esta realidad. Y por otro lado quería decir también la importancia del registro, así como las actrices ponen el cuerpo, también es otra forma de poner el cuerpo, escribir sobre ellas, sobre las mujeres, así como tomar fotografías, y a partir no solamente sobre las mujeres, sino también desde una mirada femenina y feminista además. Así que esas dos pequeñas reflexiones simplemente. Bueno, muchas gracias. Sí, y algo que hermoso lo que dijo Stephanie, sobre todo el tema de poner el cuerpo también en la cuestión investigativa, ¿no? Que a veces yo también vivo en esa contradicción, por eso yo cuando arranqué la charla lo dije, yo escribí desde Montevideo porque estaba viviendo en Montevideo, pero me parecía necesario sacar este libro de Montevideo, porque si no también estoy como reproduciendo el lugar que estoy criticando y que de algún modo también ataco, incluso en mi práctica, desde mi práctica áulica, ¿no? Desde la docencia. Y por eso también me pareció necesario en ese sentido. Pero por otro lado también el tema de poner el cuerpo desde la investigación, porque a veces también queda como... Porque también el tema de la escritura, el tema de la teorización y el tema de publicar hace que sea más visible todavía, porque si no queda como algo del 8 de marzo y algo que solo implica a las mujeres y algo que solo implica a las colectivas y algo que solo que queda como reduccionista, pero está bueno también que ese libro lo lea una persona que no tiene la menor idea de lo que pasa un 8 de marzo, porque hay gente que no tiene la menor idea, no pensemos que el 8 de marzo se sobreentiende y todo el mundo lo sabe, hay mucha gente que no sabe, no tiene idea de lo que es un colectivo feminista, no tiene idea del color violeta, ¿no? Entonces me parece que también la escritura, la lectura trasciende ese canal que a veces queda también muy agarrado malamente de los medios de comunicación, porque ¿qué pasa después del 8 de marzo en un medio de comunicación? Rayaron una iglesia, pintaron un muro, salieron en tetas, ¿no?
Y a veces se pierde que es una congregación familiar donde hay 4 o 5 generaciones de mujeres que van juntas, que van a agrupaciones de amigas, que van sindicatos de mujeres, que no se arma lío, que es una marcha pacífica. Nadie lo dice, pero sí se dice lo otro, ¿no? Para dar miedo, para, no sé, para dejar una huella totalmente peyorativa del asunto. Y creo que poner el cuerpo también significa atravesar todo eso, que yo también lo atravieso en la academia, porque a mí no me garantizó nada haber publicado un libro, haber ganado un premio, no me garantizó nada, porque yo desde mujer lucho día a día también en la práctica docente, porque yo doy una asignatura en formación docente que es literatura uruguaya. Yo soy la única mujer que da esa asignatura en todo el país. Y he tenido que soportar los ninguneos de los colegas hombres, todos, que no te creen, ¿no? Cuando el conocimiento lo tenés vos o participás de alguna manera, siempre se pone en duda. Entonces, también el hecho de hacer un libro y crear pensamiento crítico, fomentar el pensamiento crítico desde la escritura y desde la academia tiene que ver con que los lugares no son solo de ellos. También tiene que ver con eso. ¿Alguien más? No sé, como que justo tocaron como tremendo tema, ¿no? Es como un dilema epistemológico, si se quiere. La distancia entre el objeto y el estudio. Es como, y a mí me genera como esa contradicción, si desde la academia, soy parte, empezamos a escribir sobre las cosas, pero empezamos a escribir sobre las cosas desde la militancia, o mirando a eso que le dicen objeto, ¿no? Porque también tiene que ver con una forma de producción científica, una forma de producción heteropatriarcal, una forma de producción y reproducción de conocimiento. Es como una gran pregunta que en la que me encuentro implicada por esta cuestión, si traemos como esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo afectado, el cuerpo afectivo, el cuerpo que se afecta. Quien investiga se afecta por lo que estudia, y al mismo tiempo la escritura también es una práctica que afecta, ¿no? Pensando como la escritura como una experiencia. Plantean como tremendo tema que me parece que está como muy en pañales en Uruguay, porque tenemos como un paradigma positivista, de un sujeto, ¿no? Que bueno, me parece como una discusión interesante a dar dentro de la academia, y me parece que los feminismos en plural pueden darle a la academia, evitando que la academia los encapsule. Pero sí, es como qué lindo esto que se tramó, porque muchas veces las blanquitas escribimos, miramos el objeto y somos las que nos llevamos los títulos, las que nos llevamos los papeles. En cambio, si empezamos a pensar como la lógica, que estamos en el marco de, somos parte de, somos un poco afectado, implicado, militante, es como raro porque nunca tomamos distancia del objeto, vos sos el propio objeto. Es como tremendo tema epistemológico para pensarlo, ¿no? Que es un desafío pensarlo, no en términos dualistas, ¿no? Sujeto-objeto. Sí, sí. Sí, que también es un tránsito donde, bueno, yo me vi afectada también, desde lo que tiene que ver con la investigación hasta en lo afectivo, en lo personal. Yo no llegué a este tema porque pintó, sino porque yo me vi atravesada en un montón de circunstancias. En una presentación que hice en Maldonado, surgió una pregunta que a mí me llevó a, bueno, yo no fui a buscar el tema vino a mí, porque yo también estaba atravesando todo eso. Y era mi forma de resolverlo, escribo sobre esto, que me incomoda, que me tiene mal, desde el lugar, sobre todo de la práctica militante y de la práctica docente, que es la que yo trato como de desarticular como docente, ¿no? Tratando de evitar los vicios de ese heteropatriarcado que vos mencionabas recién. Creo que también hay que trabajar en otras formas de investigación y creo que Uruguay está como anquilosado en ese sentido, como bien lo dijiste.
tenemos una forma muy cuadrada de investigar y yo creo que tenemos que establecer otro tipo de cercanía con las cosas que nos acercan y sobre todo con los procesos de escritura, con los procesos de investigación, que en otros lugares lo hacen muy bien. Nosotros tenemos que empezar como a trabajar desde ese lugar, no separar las cosas, sino como tener otra forma de implicancia, pero es una tarea sumamente difícil y yo creo que lo peor es no hablar y lo peor es no llevar las cosas al lugar del disenso. Yo antes de publicar el libro di un pequeño seminario, ¿no? en humanidades que estaba vinculado a este tema. Yo creo que lo peor es que no existiera, lo peor es que no se haga. Y fueron 4 personas. Y a veces se piensa, este tema, wow, se anotan 80. No, se anotaron 4. Y es mejor que haya 4 que no haya, ¿no? Creo que se silencie, que no se hable y que no exista es lo peor. Creo que hay que mover el tapete y cuando ya desde la práctica o desde el conocimiento empezamos con los vicios masculinos o empezamos con los vicios que ya tiene la academia uruguaya, bueno, retroceder, replantearse las cosas, romper, tomarse un tiempo, ¿no? Pero creo que la no existencia o que no haya, que no se hable, creo que es lo peor, porque el silencio es algo que jode en Uruguay, jode, se silencia, se calla, no se habla, es algo que hay que empezar a romper, me parece. Sí, algo que me gustaría sumar un poco a lo que decía Vale y como para dar un poco de esperanza en el tema de la producción académica. Existe en Latinoamérica todo un desarrollo de la perspectiva feminista, con perspectiva crítica en realidad, y hay 2 grandes referentes, o para mí lo han sido, que ahora estoy como cursando el taller de metodología en especialización en justicia de género, y justo Alba Carosia, que es una investigadora argentina, planteaba la necesidad de que está bien el dilema sujeto-objeto, pero la cosa es que si nosotros vamos a estudiar lo que nos interpela y lo que nos atraviesa como sujetas políticas, sociales y situadas, eso nos va a atravesar y desde esa perspectiva vamos a escribir. Entonces está bien, porque a mí en definitiva no me interesa darte la visión objetiva de una realidad tal, porque ese es el recorte que yo hago y la extracción que voy a tomar como investigadora y como sujeta política, y por lo tanto voy a hablar desde ahí y desde lo que me pase, con algunas salvedades de método, obvio, eso hace o valida que sea una investigación científica y que no sea otra cosa. Entonces, en ese sentido, creo que desde la academia más, una corriente más latinoamericana, hay mucha producción y mucha cosa como más contemporánea, si se quiere, y es como un lindo campo para entrar a investigar y salir un poco de nuestra cabeza o de lo que se plantea de lo que es un marco metodológico y una forma de investigar que lo aprendemos como receta y que también es un ejercicio difícil, pero empezar a pensar en perspectiva feminista crítica nos lleva un poco a esto, creo, que hablar desde nosotras en nuestra integralidad y poder integrar eso quizás al ejercicio de escritura es el desafío más complejo que cada una tiene que ir ensayando, pero creo que hay que un poco salir de ese dilema o ese embrete epistémico que dentro de la perspectiva feminista creo que lo podemos saltear. No es fácil, pero creo que hay algunos elementos como para empezar a pensar de otra forma. Sí, no es fácil y además después de hacer mi tesis yo hice una reescritura también de todo esto, porque mi objetivo principal era que fuera una lectura justamente amena, ¿sí? Salida de lo científico, salida de la cita, salida de las notas al pie, toda esa cosa en volante, ¿no? Sino que fuera una lectura amena que acompañara un trayecto de lectura, un trayecto de pienso, y ese fue el objetivo también que me puse, porque era también la cuestión de, bueno, la lectura en la medida en que las cosas pasan, en que las cosas se resuelven, en que las cosas también se discuten. Por eso fue
sumamente necesario lo que dijo Lilian, ¿no? La poca distancia que hay también entre lo que estoy escribiendo y yo, porque está bueno que suceda, que venga otra y diga, no, mirá, no estoy de acuerdo con esto y escribo otra cosa, y que se arme discusión y que se plantee todas estas disyuntivas es lo que hace que crezca justamente la lucha. ¿Alguien más? Yo quería, Sí. cuando Valeria habló sobre esa cuestión masculina, no sé, a mí me resonó con un poema de Cristina Peri Rossi, que es Condición de Mujer, que ella termina cuando dice, hablo la lengua a los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Yo creo que es así. Sí. Porque si bien, no sé, lo científico, podemos decir como que es algo, eso, esa distancia entre sujeto-objeto, típicamente científico y masculino, me parece que yo de verdad te agradezco personalmente esta investigación, porque si bien yo aún no la leí, genera bibliografía. Y yo soy docente también, y a mí quiero acercarle a mis alumnos y a mis alumnas bibliografía desde una perspectiva feminista y de alguien que no estudia algo como algo sumamente lejano, sino que lo está viviendo, que lo siente, y desde ahí, ¿no? desde el pensar y desde el sentir. Así que, no, quería hacer ese comentario y agradecer. Bueno, gracias a vos, y dijiste una palabra que, bueno, hablaste de la lengua de los conquistadores y algo que también me empezó a pasar después de la publicación del libro, también es tener mucho cuidado con los colonialismos, ¿no? Porque a veces me preguntan por determinadas performances, de determinadas intervenciones, ¿no? Que a veces son cosas que vienen de Norteamérica, cosas que son copiadas, una performance que remite a una serie, que remite a una novela de una autora canadiense, de una autora estadounidense, y tenemos un montón de escritoras mujeres a las que no se les da bola. Recién nombraste a Peri Rossi, por ejemplo. Mirá Peri Rossi, para que todas sepamos quién es Peri Rossi. Tiene 80 años. Mirá todo lo que tuvo que pasar para que podamos hablar de Peri Rossi, y sí, sabemos quién es, y sí, ¿no? Porque decimos Benedetti y todo el mundo dice, ah, sí, claro, y lo que cuesta, ¿no? Y con 80. Entonces, me parece que hay que empezar como a mover también lo que es nuestro, ¿sí? Nuestros conflictos, nuestras autoras, nuestra producción, porque estamos también acostumbradas a mirar lo que se hace afuera, legitimarlo de afuera, copiar performance, copiar canciones que vienen de Europa, que vienen en otro idioma que no es el nuestro, hacer mímesis de una serie, mímesis de un libro que no es de nuestra cultura, y a veces perdemos de vista lo que es nuestro, ¿no? A mí me preguntaron hace poco en una nota por una intervención que se hizo en el Palacio Legislativo que hace referencia a una serie. ¿Y para quién está hecho eso? Si vimos que en el Parlamento hay gente que no entiende un libro de primaria, ¿para quién? ¿Qué pasa con un niño? ¿No? Un niño no entiende eso. O sea, tenés que tener Netflix, ¿tá? Tenés que ver la serie, tenés que ver la novela que remite a... Es una cosa recontra intelectual, o sea, esto está pensado para un perfil universitario, y cuando pasa eso a mí no me resulta político. Político en la medida en que, bueno, pasa un niño, pasa una persona, capta la esencia, capaz que no capta todo, capaz que no tiene tiempo, capaz que no le interesa, ¿sí? Pero creo que hay algo medular que esa persona se puede llevar, ¿no? Y eso es con lo que hay que tener cuidado, con las cuestiones anglosajonas, con las cuestiones europeas, y tener también más presente lo que nos involucra, y no silenciar, ¿no? Porque es algo jodido en nuestra cultura, no silenciar a la gente que está pensando, silenciar a la gente que está produciendo cosas acá, ¿no? Que se siga leyendo a Peri Rossi, y que está todo bien con Simone de Beauvoir, obviamente, ¿no? Pero a mí me quemó cuando fue el 8 de marzo, entrevistaron a muchas libreras, ¿no? En Montevideo, y le preguntaban, ¿cuál es la recomendación? Y era Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, pero ninguna uruguaya. Entrevistaron a 5 libreras, 5 mujeres que atienden librerías, ninguna recomendó una autora uruguaya, ninguna. Por lo general siempre se asocia a la mujer a la poesía, ¿no? Algo con lo que también hay que romper,
¿no? Porque siempre la mujer es la que sufre de la poesía, o la erótica, ¿no? O el desborde de la sensualidad, o lo mártir, ¿no? Hay mujeres que hacen escritura política, Idea Vilariño hizo poesía política, no es lo que más se conoce, pero lo hizo, ¿no? Y en esas entrevistas, ninguna autora uruguaya. Y latinoamericana, hay alguna, parecía así, ¿no? Pero prácticamente nada. Entonces, es como abrir los ganchos y decir, bueno, sí, gracias por haber existido Simone de Beauvoir, pero también existen otras mujeres, visibilicemos a esas mujeres también. ¿Algo más? ¿O podemos cerrar por acá? Bueno, si quieren pueden pasar a ver los libros, ahí están a la venta, o sea que si quieren se acercan y ahí están. Gracias por estar.